Continuamos analizando la situación de la migración y sobre todo lo que está haciendo el gobierno mexicano en torno a ello, su política. Y para hablar más sobre esta situación, agradezco que se tome el tiempo para platicar con nosotros a la maestra Edith Olivares Ferreto, quien es directora ejecutiva de Amnistía Internacional en México. Muchas gracias por tomarse el tiempo y recibirnos aquí en sus instalaciones. No, muchas gracias a ustedes más bien por poner atención en el tema de los migrantes y por considerarnos en esta entrevista. ¿Cómo califica Amnistía Internacional la política que ha tomado el presidente Andrés Manuel López Obrador en torno a la migración? Bueno, yo quisiera iniciar, si me permites, recordando que al inicio de este sexenio, en las primeras semanas, meses de este sexenio, muchas organizaciones de la sociedad civil, incluidas nosotras, Amnistía Internacional, vimos con mucha esperanza, diría yo, los cambios que estaba proponiendo la Secretaría de Gobernación, en ese entonces Olga Sánchez Cordero, para cambiar la política migratoria. Y se habló de una gestión ordenada del ingreso de personas migrantes con una tarjeta que iba a permitir que las personas migrantes y solicitantes de refugio que transitaban por México pudieran ir adquiriendo servicios de salud, de educación, incluso de albergue a lo largo del territorio nacional. Y vimos esa como una política, como un cambio en la política migratoria que podría orientarse por fin a respetar los derechos humanos de las personas que mensualmente ingresan a territorio mexicano. Eso duró semanas. Desafortunadamente, muy poco tiempo después, el gobierno de Estados Unidos decidió declarar a México como un tercer país seguro y México convalidó esa declaratoria, lo cual ha implicado que miles, probablemente decenas o cientos de miles de personas que están utilizando el territorio mexicano para llegar al territorio de Estados Unidos están prácticamente atrapadas en el territorio mexicano. Y lo que sucedió a la madrugada del 28 de marzo, el incendio, esta tragedia humanitaria, es solamente la punta del iceberg de lo que probablemente está sucediendo en casi todas las estaciones migratorias en México y es consecuencia de una política migratoria que claramente hemos señalado es cruel, inhumana, irrespetuosa de los derechos de las personas migrantes y que está dando como consecuencia que 40 personas hayan muerto en ese incendio y más de 20 personas estén, algunas de ellas todavía hospitalizadas, y fue una responsabilidad del Estado mexicano. ¿En qué cambió? Me dice, era esperanzador, era un cambio de política. ¿En qué cambió el gobierno de AMLO para con los migrantes, con los mismos, se podría decir, elementos de la Guardia Nacional, militares? ¿Qué decisiones se tomaron que dieron un vuelco hacia ver más tragedias cada vez? Bueno, yo diría que hay varios cambios y podría ubicar como tres principales. El primero es el retorno a la política migratoria que tradicionalmente ha tenido el Estado mexicano. Es importante decir que estas estaciones, por ejemplo, migratorias y esta política de contención de la migración es una política que venían teniendo otros gobiernos y al que este gobierno decidió retornar después de esa, digamos, primer señalamiento o primer, digamos, giro de la política hacia una política, como decía, como con más respeto a los derechos humanos y una gestión más ordenada de las personas que ingresan al territorio mexicano. Entonces, el primer cambio es retornar por la vía que ya tenía el país de una política que lo que intenta básicamente es contener la migración en la frontera sur, contener la migración también en la frontera norte y, digamos, contribuir con la política migratoria del gobierno de Estados Unidos, que básicamente rechaza el ingreso de población migrante. Debo señalar además que es una política contradictoria porque el gobierno de Estados Unidos estimula la salida de población de algunos países por motivos políticos, pero luego no les deja entrar en su territorio. Y el gobierno de México está cuidándole literalmente el patio trasero al gobierno de Estados Unidos. Entonces el primer cambio es volver por ese sendero.
El segundo cambio que nos parece muy importante y que además nos parece preocupante es justamente la militarización de la gestión migratoria. Uno de los cambios importantes que se dieron en este gobierno es que la ley de creación de la Guardia Nacional sorprendentemente atribuye o le da una de las competencias que tiene la Guardia Nacional en la gestión de la migración. Lo alertamos desde diferentes organizaciones de la sociedad civil el riesgo que eso tenía. En este país existen dos instituciones civiles para la gestión de la migración, que son el Instituto Nacional de Migración y la Comisión de Ayuda a Refugiados. No entendimos por qué la Guardia Nacional también iba a gestionar migración. Y desafortunadamente hay que recordar que el primer operativo de la Guardia Nacional en terreno fue un operativo de gestión, de control de migrantes en la frontera sur. Con sorpresa vimos a militares desplegados en territorio en Chiapas persiguiendo a migrantes y fue el primer operativo y una alerta para todas las personas migrantes de a quién iban a enfrentarse en territorio mexicano. Y creo que el tercer elemento de cambio ha sido esta confusión que tenemos ahora sobre cuál es la autoridad a la que hay que dirigirse cuando estamos las organizaciones y las propias personas migrantes hablando de migración. Es decir, hay que dirigirse a la Guardia Nacional, hay que dirigirse al Instituto Nacional de Migración, hay que dirigirse al secretario de Gobernación, hay que dirigirse al presidente de la República, porque en esta confusión de instituciones que atienden la migración, la verdad es que lo que está resultando es que nadie se está haciendo responsable y estamos pagando las consecuencias en lo que ha sucedido posterior al 28 de marzo. Es decir, hay diferentes autoridades pronunciándose, pero nadie está diciendo qué es lo que el Estado mexicano está haciendo a partir del día 29 de marzo para garantizar que nunca más una persona migrante muere en territorio mexicano. En este último sentido, las autoridades no están cumpliendo su responsabilidad. Puede ser por omisión o con intención esta confusión que me señala. Pero ¿qué ocasiona? Y si existe confusión con intención, si ustedes la han logrado detectar, pues, ¿qué nos dice de esta acción gubernamental? Sí, bueno, de manera contundente te puedo decir que el Estado mexicano ha sido absolutamente irresponsable en su deber de garantizar la vida, la seguridad e integridad de las personas que utilizan el territorio mexicano para migrar. México es un país que tradicionalmente ha sido expulsor de migración, ha sido un país que atrae migración y un país por el que transitan migrantes. Esto no es una novedad, tenemos décadas, es un tema histórico que hemos insistido desde Amnistía Internacional. Los gobiernos de toda la región de las Américas deben tener una política migratoria integral, regional, que contemple y que reconozca que esto es una realidad que no se va a detener, porque tenemos factores económicos, factores históricos, crisis climáticas, un tema también en la pospandemia de personas que están huyendo de sus países y esto no se va a detener. De manera que la responsabilidad que tienen que adquirir los gobiernos es de gestionar flujos migratorios. Y cuando personas ingresan a un territorio, los estados son responsables de garantizar su vida, su seguridad y su integridad. De manera que el Estado mexicano tiene responsabilidad con quienes vivimos aquí de manera permanente, pero también con quienes están transitando por territorio mexicano. Y la consecuencia de esa irresponsabilidad del Estado mexicano ha sido justamente la muerte de 40 personas. Fue el Estado el responsable de que 40 personas murieran en una estación migratoria en donde además las personas estaban encerradas, privadas de su libertad sin haber cometido ningún delito ni estar acusadas de cometer ningún delito y bajo la custodia del Estado mexicano. Tenemos esta situación más reciente, más a la vista, en la estación de Ciudad Juárez, el incendio. Pero ya había incidentes trágicos. Recuerdo uno muy puntual, un tráiler en una curva en Chiapa de Corzo, casi llegando a Tuxtla Gutiérrez, y decenas de migrantes iban hacinados en la caja de este tráiler y mueren. Desde ahí no se debieron de tomar acciones. ¿Qué se debe de hacer o qué llamado o en qué tiene que insistir la sociedad para que existieron
esas tragedias antes. Existió un incendio, puede que exista otra tragedia mañana. ¿Y qué vamos a hacer como sociedad? Sí, bueno, yo quisiera señalar que nosotros justamente en Amnistía Internacional lanzamos una acción urgente que es un llamado al presidente de la República justamente para que cumpla algunas de las medidas básicas. Por una parte, por supuesto que se sanciona a quienes resulten responsables de este incendio, pero que además haya garantías de no repetición, es decir, medidas que permitan que esto no se repita. Bien señalas, desde hace décadas hemos estado denunciando las condiciones en que se alberga a los migrantes, a las personas migrantes en estaciones migratorias. Además, hemos denunciado otro elemento que viene ahora también importante a ser recordado, y es que en diferentes gobiernos, incluido este, hemos visto señalamientos que estigmatizan el trabajo que realizan organizaciones de la sociedad civil que sí están realizando una labor de albergue y atención a las personas migrantes. Casas de migrantes encontramos en todo el territorio nacional y ha habido señalamientos que digamos que estigmatizan y que incluso intentan dañar la reputación de estas organizaciones, lo cual nos parece también muy grave, porque esas organizaciones están haciendo lo que debería hacer el Estado y en ausencia del Estado lo están haciendo esas organizaciones. La situación de las, digamos, de las estaciones migratorias y de otras tareas que están a cargo del Instituto Nacional de Migración y de la Comisión de Ayuda a Refugiados es tan grave que justamente en la publicación de nuestro informe anual, que fue el 28 de marzo, señalábamos que el Instituto Nacional de Migración y la Comar están entre las 10 instituciones con más quejas por violaciones a derechos humanos graves, que incluyen tortura, malos tratos, tratos crueles, inhumanos y degradantes, incluso acciones de desaparición, y por lo tanto no es novedad lo que sucedió. Lo que sucedió fue el detonante de una situación que venía, digamos, como cocinándose desde hace muchos años, y como bien señalas, tenemos otras gravísimas situaciones y tragedias humanitarias en que han estado personas migrantes lamentablemente involucradas, como este tipo de accidentes que señalas. Nosotras habíamos publicado también un informe hace un par de años sobre la devolución de migrantes, niños y niñas migrantes no acompañados, y el trabajo, digamos, un poco coludido que hacen el gobierno de Estados Unidos y el gobierno mexicano. La tragedia, por supuesto, que recordamos en San Fernando, Tamaulipas, en que también murieron personas migrantes, de manera que tenemos ya muchas décadas de tener esta situación. Me puntualiza, la sociedad está haciendo algo que el gobierno no. ¿Tenemos alguna esperanza de que este gobierno haga algo y cambie su política migratoria? La esperanza está en la exigencia. Desde Amnistía Internacional, justamente lo que hemos hecho a lo largo de más de 60 años en todo el mundo y en México hace más de 50 años, es comprobar que cuando las personas, la sociedad civil organizada, nos unimos y exigimos, las cosas pueden cambiar. Los estados cambian cuando la sociedad exige, y justamente por eso nuestra acción urgente es un llamado para que personas en México y en todo el mundo le hagamos ese llamado al presidente de la República de que reforme la política migratoria. Es un llamado también para que haya una dignificación de la vida de las personas migrantes en México, por ejemplo, a que el retorno de los cuerpos de las personas sea con dignidad, a que se repare el daño a las familias de las personas migrantes y, por supuesto, insisto, a que haya garantías de no repetición. No podemos tolerar en México que nunca más 40 personas o más mueran en manos de una instalación que estaba bajo custodia del gobierno. Maestra, ¿algo que desea agregar? Bueno, yo solamente, por supuesto, invitar a tu audiencia que también se sume a esta acción urgente. Todas las personas pueden firmar la acción urgente, y entre más personas nos sumemos, es más posible que el Estado mexicano, en este caso particular, haga un giro en su política migratoria. Bueno, pues muchas gracias por recibirnos aquí en Amnistía Internacional. Muchísimas gracias.